Amados hermanos, muy buenas noches ya. Miércoles 20 horas nos reunimos cada semana para estudiar juntos de la Biblia, de la palabra del Señor. Y por supuesto que hoy también es un día como esos en los que nos reunimos para estudiar juntos y entender juntos lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Y hemos iniciado lo que será este tiempo un estudio en las cartas del apóstol Pablo. Y vamos a empezar, como alguien diría, por el principio. Vamos a comenzar con la primera de sus cartas escritas, que es Primera de Tesalonicenses. Recuerden que, si bien es cierto, vamos a tratar de interiorizarnos un poco de cada tema y de cada cosa que se trata allí. No siempre iremos tan lento en algunos de estos escritos. Por lo tanto, esperamos en el Señor de que este tiempo sea un lindo tiempo de escudriñar las Escrituras para nosotros y de esa manera entender el mensaje de Dios para nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que tu gracia y tu bendición sean sobre nosotros, que tú nos dirijas en esta hora para comprender, entender, estudiar tu palabra y que esta palabra tuya, Señor, llegue hasta lo más profundo de nosotros. Te honramos, te glorificamos y te bendecimos tu precioso nombre. Gracias por tu compañía y por la dirección de tu Espíritu. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como dije, vamos a estudiar Primera de Tesalonicenses. Y la primera pregunta que uno podría hacerse, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de estudiar este libro? Recuerden ustedes que dijimos que esta carta, la carta de Pablo a los tesalonicenses, es la primera de las 13 cartas que nosotros tenemos. Tal vez alguno de ustedes estará pensando y diciendo, pastor, pero dijimos que eran 14. Lo que dije es que eran 13 y está la carta a los hebreos que no hay la seguridad de que haya sido realmente el apóstol Pablo quien la haya escrito. Por lo tanto, para algunos sí fue Pablo, por algunas cosas del lenguaje y algunas cosas que él apunta allí, y para otros no necesariamente. Por lo tanto, por eso hablamos de 13 cartas. Así que, y podría incluso esta ser la carta o el tratado más antiguo del Nuevo Testamento, incluso antes que los Evangelios. Por lo tanto, las enseñanzas que el apóstol Pablo nos plantea en este trabajo, en esta carta, ¿no es cierto?, están direccionados, están enfatizados y centrados principalmente en lo que tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo. Y por supuesto también habla acerca, y lo vamos a ver en detalle más abajo, se detallan y allí las dificultades que podrían enfrentar los seguidores de Jesús hasta antes que Él regresara. Un ejemplo de eso, quiero que lo veamos, en el capítulo 3, el versículo 3 dice lo siguiente: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Es decir, no se pongan tristes porque sufren, no se pongan tristes por las cosas que van a acontecer, sino que tranquilos, estas cosas van a padecer. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es que el tema de la venida de Jesús es interesante mirarlo y analizarlo en Tesalonicenses. También nos habla acerca de la resurrección de los cristianos, precisamente en esa segunda venida, es decir, que nace en el entorno de la segunda venida. En el capítulo 4, los versículos 13 y 14 dicen lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir, hermanos, no estén tristes. Ahora, no estén tristes, ¿no es cierto?, tiene relación con esta duda que les cabía a los creyentes del primer siglo y que no solo tenía que ver con los tesalonicenses, diría yo, ¿no?, sino con toda la cristiandad, con todo. ¿Por qué razón? Porque la promesa de Jesús es que Él volvería, y la enseñanza de los apóstoles a las nuevas generaciones de convertidos era que el Señor volvía pronto.
Por lo tanto, el tiempo está pasando, pronto, ustedes saben que pronto puede significar distintas cosas para unos y para otros. Pronto para los que ya estamos, ¿no es cierto?, camino a que el Señor venga por nosotros en algunos años, ¿no es cierto?, podría significar un poco de tiempo. Pronto para un niño podría significar ahora ya. En fin, entonces esta interpretación del pronto era lo que conflictuaba a los que esperaban la segunda venida. Por lo tanto, Pablo dice, hermanos, es verdad, algunos ya han partido, algunos ya han fallecido, de distintas maneras, ya sea por muerte natural o porque fueron torturados, porque fueron perseguidos y a causa de la persecución ofrendaron sus vidas. Pero hermanos, no tengan miedo de lo que ha de pasar. ¿Por qué? Porque el Señor tiene para nosotros una promesa. Por lo tanto, no tengan esta tristeza, no estén tristes, lo que dice el texto 13 y 14. Así es que, y queremos enseñarle esto. El objetivo de Pablo, dice, al enseñarle esto a esta iglesia naciente, a esta iglesia que hace poco él fundó, ¿no? Hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los que duermen. Fíjense cómo Pablo usa el término dormir por encima de morir. Porque para Pablo, lo mismo que para Jesús, cuando habla acerca de Lázaro, por ejemplo, él no está muerto, él duerme, ¿no? El dormir significa... conlleva la idea de despertar. Cuando usted sabe que cuando una persona está durmiendo, los que están a su alrededor esperan que él despierte. No hay angustia, no hay temores, no hay llanto, no hay dolor, porque esa persona está durmiendo. Por lo tanto, se espera que vuelva a despertar. Entonces Pablo usa aquí el término dormir en lugar de morir, ¿no? Para decirle, hermanos, ellos no están muertos. Es decir, físicamente están muertos, pero no están muertos eternamente. Ellos duermen en espera del regreso del Señor. Por lo tanto, yo no quisiéramos que ustedes ignoren acerca de esto, para que no se pongan tristes, no se entristezcan en sobremanera, como los que no tienen esperanza. Tiene que haber una diferencia, dice el apóstol Pablo, entre los que se murieron sin Cristo, que no hay esperanza, que ellos sí están muertos porque están lejos de la posibilidad de la resurrección para vida eterna, lejos de aquello. Por lo tanto, ellos sí, ellos no tienen esperanza, pero ustedes no. Ustedes sí tienen esperanza, ustedes sí tienen la promesa de Jesús. Nosotros sí tenemos, dice Pablo, la promesa de Jesús de que los muertos habrían de resucitar. Y por lo tanto tenemos que esperar aquello. Y Pablo dice, no quiero que ustedes estén tristes. Entonces, ¿por qué dice? Porque si creemos que Cristo Jesús, o que Jesús murió y resucitó, ¿no es cierto? Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, cuando Jesús venga, los muertos en Cristo resucitarán. Pareciera ser aquí, y lo vamos a ver después, ¿no es cierto?, que Pablo estuviera pensando en lo que nos señala Mateo capítulo 24, ¿no? Los muertos en Cristo vendrán en esta resurrección. Entonces, habla acerca de esta resurrección de los cristianos aquí. Y también en los textos 1 y 2 del capítulo 5 nos habla de ese momento de la venida del Señor. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Así es que debemos estudiar esto, sí, debemos estudiarlo. ¿Tenemos interés en saber de estas cosas? Por supuesto que sí, porque toda la cristiandad tiene este afán de conocer los tiempos. Y como yo he dicho en otros momentos, tenemos que leer los tiempos, tenemos que leer los acontecimientos. Los acontecimientos deben darnos luz de lo que va a ocurrir, de lo que va a venir. Así es que por esas razones que estamos aquí, por esas razones que nos introducimos en el texto de Pablo a los hermanos de Tesalónica. Esa es la razón. Sin duda que Pablo escribió el libro. Lo podemos ver tanto en el texto 1 de Primera de Tesalonicenses. Pablo dice, ¿no es cierto?, ahí está. Y lo mismo podemos apreciar en el texto 18, cuando dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo,
Se fija, aquí está este hecho de que Pablo es el que escribe, ¿no? No hay duda. Escribe desde Corinto durante su segundo viaje misionero. Aproximadamente, como ya lo mencioné el miércoles pasado, aproximadamente entre el año 50, fines del 50, principio del 51, por allí, ¿no es cierto? Pero dentro de ese tipo. Así es que este escrito está direccionado, en principio, a la iglesia de Tesalónica, ¿no? A esta iglesia que está inserta en esta ciudad, que era una de las ciudades más pobladas y prósperas, incluso, ¿no es cierto?, de lo que era el antiguo reino griego de Macedonia, ¿ya? Entonces, Pablo escribe a esta iglesia que está allí, ¿no? Y se encuentra esta ciudad en una carretera, podríamos decir, ¿no es cierto?, en un camino que une y que unía en ese entonces Roma con Asia. Así es que es durante el segundo viaje del apóstol Pablo que él escribe esta carta y él incluye allí a sus compañeros, a Silas, Timoteo, ¿no?, que acostumbraban a viajar con ustedes. Recuerden que también el escritor Lucas, que escribe Lucas y Hechos, ¿no es cierto?, se incluye en los viajes con Pablo después. Así es que vamos mirando esto. Entonces, Pablo trabajó con Silas, Silvano, que vamos a ver después, que no es otro que Silas, ¿no es cierto?, en Tesalónica, y él más tarde incluye también a Timoteo. Y es Timoteo quien informa a Pablo que los hermanos de Tesalónica habían permanecido fieles a su fe a pesar de haber sido perseguidos, ¿no? Y que la influencia de ellos en el tema del Evangelio estaba siendo influyente hacia los demás. Y mire lo que dice Hechos en el capítulo 18. Vamos a leer un poquitito allí. En Hechos, en el capítulo 18, dice lo siguiente, el texto 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que él era el Cristo. Es decir, Pablo había sido predicado y ellos lo aprendieron de Pablo. Y por lo tanto compartían el mensaje del Señor. Así es que el Evangelio se estaba extendiendo más allá de ellos mismos. Y esto es lo que dice el texto 7, que vamos a mirar más en detalle después. De tal manera dice que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Es decir, esta es una iglesia 100% misional, ¿no? Una iglesia que extiende el Evangelio, que va más allá de ellos mismos. Y en el capítulo 3, los versículos 6 al 8, dice lo siguiente: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, dice Pablo, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados por vosotros, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Pablo se siente bien. Así es que estos hermanos de Tesalónica, ¿no es cierto?, comparten con el apóstol Pablo esta alegría, y Timoteo la trae, esta alegría de que el Evangelio va extendiéndose hacia otros lugares. Ahora bien, como ya dije, hay algunos temas que son básicos y primordiales en la carta del apóstol Pablo, y hay por lo menos 3 temas que yo quisiera mencionar, ¿no es cierto?, que aparecen allí y que voy a detallar un poco en el estudio de hoy. El primero tiene que ver con la segunda venida. Pablo coloca en relieve, ¿no es cierto?, que la principal meta de toda la historia, de toda la era cristiana y de todos los cristianos es el retorno de Cristo. Es decir, él quiere hacer una marca especial aquí. Él quiere resaltar, ¿no?, que para los cristianos la venida de Cristo es primordial. En segundo lugar, ¿no es cierto?, encontramos también aquí que Pablo nos va a hablar de cómo nosotros nos preparamos. Insisto, vamos a ver esto en detalle, estoy dando solamente los enunciados, ¿no? Vamos a mirar esto más en detalle, pero cómo nosotros tenemos que prepararnos
entre tanto que el Señor viene o entre tanto que el Señor nos lleva, ¿no? Tenemos que hacerlo así. Y por otro lado, Pablo les habla acerca de la persecución y que cada cristiano no estamos exentos. Quizás no en el mismo grado que otros de pronto, pero no estamos exentos de una persecución. A veces puede ser una persecución laboral, por ejemplo, ¿no? A veces puede ser una cuestión familiar, que algún familiar diga, mira, ¿sabes qué? No puedo tenerte más en mi casa, dejaste de ser mi hermano, mi hijo, etcétera. ¿Por qué? Porque te convertiste a esta fe que no es la nuestra. Por lo tanto, esto realmente aquí es básico e importante. Así es que cada uno de estos temas, ¿no es cierto?, vamos a mirarlo. El primero de ellos, como dije, es la vida, la venida de Jesús, este retorno de Cristo. Ahora, ¿cómo descubrimos, ¿no? ¿Cómo descubrimos este hecho en el libro de Tesalonicenses? ¿Cómo lo encontramos en la primera carta? Y podríamos decir que no, en algunos lugares no de manera explícita, pero sí en otros está tal cual. Quiero leer algunos textos para ustedes. El primero de ellos es el versículo 19 del capítulo 2, que dice lo siguiente, ¿no? Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Se fijan? Aquí está explícitamente el apóstol Pablo hablando acerca de la venida del Señor, de la segunda venida. Y en el texto 13 del capítulo 3 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Aquí está expresado claramente, ¿no es cierto?, aquel hecho. Y luego en el texto 23 del capítulo 5 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es claro este hecho. Ahora, según si nosotros vamos mirando esto de la segunda venida, ¿no? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo lo vamos descubriendo en los capítulos de Tesalonicenses? Podríamos decir que el texto que encontramos aquí, el texto 10, por ejemplo, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la hora venidera, de la ira venidera, ¿no? Entonces, el haber sido elegidos, el haber sido perdonados, el haber sido rescatados de nuestros pecados implica que la ira final no llegará a nosotros. Luego, en el capítulo 2, el texto 19 dice, porque, ya lo leí, porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿No? Entonces, la motivación, el incentivo que Pablo tiene para tratar bien es la esperanza, la alegría, ¿no? La satisfacción de saber que Jesús volverá por ellos. Y en el capítulo 3, ¿no? el texto 13, que también leí, ¿no es cierto?, para que sean afirmados vuestros corazones, etcétera, ¿no? Nos da esta fe firme, dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles, ¿no? Irreprensibles. Esta fe verdadera, la fe de los tesalonicenses que se traduce en una vida santa, en santidad. Por lo tanto, en que nosotros creemos en la segunda venida, ¿no es cierto?, esta santidad. Y luego el capítulo 4 nos habla de que debe haber un esfuerzo. Os rogamos y os exhortamos, dice el texto 1, en el Señor, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, ¿no? Agradar a Dios, procuren hacerlo, ¿no? Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo pone su ojo, pone su enfoque
¿no? en este término o en este concepto de la segunda venida del Señor. Primero, podríamos decir que una cosa que en Pablo es imposible quitar de sus escritos es lo relacionado con el tema de la segunda venida. El tema escatológico, dirían los teólogos, ¿no es cierto?, es primordial en Pablo. No puede estar ausente. Para Pablo, el retorno del Señor, así como la resurrección de los muertos, así como la muerte de Jesús en la cruz, el retorno del Señor es primordial, es básico. No podemos sacarlo de la médula y del contexto cristiano bíblico para nosotros también hoy día. Por otro lado, el tratar el tema de la segunda venida para Pablo aquí con los tesalonicenses es para, como les dije hace un rato, satisfacer esta curiosidad, diríamos, ¿no? Esta preocupación que ellos tienen. ¿Y qué pasa con los que se mueren? ¿Qué pasa con aquellos que antes que Jesús venga mueren? ¿Qué pasa con aquellos que ofrendan su vida al ser torturados, al ser masacrados, diríamos, ¿no es cierto?, por causa de su fe? ¿Qué ocurre con ellos? Esta cosa que daba vuelta en la cabeza de los hermanos de Tesalónica, ¿no? Es lo que a Pablo entonces lo motiva a escribirles esta carta. Pablo no está escribiendo esta carta para corregir cosas y aquello, sino que para orientar, para ayudar, ¿no? Entonces, Pablo está preocupado por ello, y no quiere que ellos ignoren esto. Por lo tanto, satisfacer esta curiosidad. Y en un tercer lugar, ¿no es cierto?, Pablo pone énfasis en esto porque quiere también hacer que sobresalga, ¿no es cierto?, que sea la meta principal hacia dónde debe apuntar la historia de la humanidad en cuanto a la venida de Jesús. Y por lo tanto, esta debería ser la expectativa de todo creyente. Es decir, todo creyente, todo hijo de Dios debe estar expectante del regreso del Señor. Hermanos, cada mañana cuando nosotros nos despertamos, ¿no?, cada mañana debemos estar expectantes, porque puede ser que ese día el Señor venga. Entonces, esto para Pablo realmente es muy importante y quiere y resalta aquí para los hermanos de Tesalónica este hecho. Ahora, ¿por qué hay un mayor énfasis? ¿Qué es lo que hace que Pablo trate este tema aquí más que en el resto del Nuevo Testamento? Como dije, para todo creyente, la venida del Señor debe ser realmente un asunto que nos inquiete, que nos preocupe. Mire lo que dice el texto 10: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esperar de los cielos a Jesús. Entonces, esto debe ser para cada cristiano, para cada creyente, ¿no? Estar expectante. Por otro lado, tiene que ser también cuando Jesús vuelva, ¿no es cierto?, será fortalecida la fe de aquellos que creyeron. Era verdad, era una realidad, ¿no? Es decir, tenemos que edificar nuestra vida sobre eso. Mire lo que dice el texto 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿No? Hermanos, esperemos, ¿no? ¿De qué tengo que gloriarme? ¿De qué tengo que alegrarme? ¿De qué tengo que sentirme orgulloso si no es de que Jesús vuelve por mí? ¿No? Si hay algo de lo que tengo que gloriarme, dice el apóstol Pablo, no es otra cosa que del hecho glorioso, maravilloso, que el Señor vuelve por mí. Entonces, importante aquello. Y por otro lado,
Es distintivo también aquí, ¿no es cierto?, en Pablo, el hecho de que él plantee que los creyentes estamos en esta etapa de preparación, de que nuestra vida esté lista, ¿no? Cuando lo vemos también, él dice que el Señor vendrá por una iglesia sin mancha ni arruga, una iglesia santificada. Por eso es que usted debe procurar, y yo debo procurar mi santificación cada día. Y por último, ¿no?, en los textos 13 al 18 del capítulo 4, el apóstol Pablo nos plantea aquí, ¿no es cierto?, los hechos, una lista, una secuencia, ¿no es cierto?, de hechos que van a venir en la vida del Señor. Y aquí es donde está lo que yo decía adelante, que Pablo probablemente aquí no está pensando en el texto de Mateo porque no estaba escrito, pero está pensando en aquellos acontecimientos. Cuando él dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque si creéis, luego dice el texto 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Fíjense cómo va dando un orden de las cosas como Él siente, como Él cree que habrán de ocurrir. Dice, primero, ¿no es cierto?, lo que veíamos, hermanos, no estén tristes, ¿ya? Porque si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, también nosotros lo haremos. Entonces, luego dice, nosotros los que vivimos, los que habramos quedado hasta la venida del Señor. Pablo está pensando en el regreso del Señor como el ahora, como el aquí, como el en este momento. Y por eso yo decía hace un poco rato que nosotros debemos amanecer cada día y dormir cada día con la esperanza de que Cristo viene por nosotros ahora. Por eso que tenemos que estar siempre listos, siempre preparados, ¿no? Los que habremos quedado, dice, no precederemos a los que durmieron, ¿no? No iremos al encuentro al tiro, sino que con voz de mando, con voz de arcángel, ¿no?, con trompeta de Dios, Él descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán para ir al encuentro. ¿Cómo nos va dando una secuencia de los acontecimientos? Dice después, luego nosotros, los que vivimos, ¿no? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, ¿no?, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Por tanto, hermanos míos, amados de Tesalónica, por lo tanto, hermanos tesalonicenses, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, anímense unos a otros, anímense. ¿Sabe que aquí encaja perfectamente este saludo judío cristiano, ¿no?, del Maranatha? El Señor viene. Esto que alentaba a los hermanos, esto que animaba a los hermanos a creer que el Señor venía, este saludo que ellos hacían entre ellos, Maranatha, el Señor viene por usted, el Señor viene por mí. Hermanos, tenemos que alentémonos con esto, alentémonos. Si estamos sufriendo, está bien, lloremos, pero animémonos, porque el Señor viene. ¿No? Animémonos porque el Señor viene. Es verdad, hemos sufrido mucho este tiempo de pandemia, por ejemplo. Hemos llorado, hemos lamentado la muerte de seres queridos, de amigos, de hermanos, de pastores, de consiervos que han fallecido para ir al encuentro del Señor. Hemos llorado y hemos lamentado aquello. Pero animémonos, porque bendita palabra de Dios, porque los muertos en Cristo resucitarán. Y por lo tanto, ellos al resucitar irán al encuentro del Señor en las nubes y luego nosotros, si estamos vivos. Estos acontecimientos que el apóstol Pablo nos plantea en Tesalónica, a esta iglesia, en esta carta, ¿no? En resumen podemos decir que la meta principal en la vida de cada creyente debe ser la venida de Jesús. Su meta, hermano, hermana mía, su meta ha de ser la venida de Jesús, prepararnos para aquello. ¿Sabe? Que esto, la Biblia nos dice que es como la novia que se prepara, que se atavía, ¿no?, para ir al encuentro de su esposo.
Esta novia, cuando nosotros vemos hoy día como una novia, se atavía, ¿no es cierto? Se arregla, diríamos en términos más populares, pero se atavía, ya sea en su rostro, haciéndose todas las cosas necesarias propias de las damas, ¿no es cierto? Que arreglándose las cejas, que pintándose, que acomodándose, etcétera, etcétera, pero además también en su vestimenta, lo mismo que el novio. El Señor Jesús está listo para venir por nosotros. Ahora somos nosotros, su iglesia, las que nos tenemos que ataviar, las que nos tenemos que vestir, las que nos tenemos que santificar. Nuestra ropa es la santidad, no es el vestido blanco de la novia, no es la ropa hermosa que la novia compró para esta ocasión en que va a contraer matrimonio. Hermanos, tenemos que adornarnos de las oraciones de los santos. Tenemos que adornar nuestra vida para ir entonces al encuentro de Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el esposo que nos aguarda, así como el novio aguarda en el altar que su novia camine rumbo a él, así como el novio que aguarda que su novia venga expectante, venga hermosa, venga brillante, venga maravillosamente bien arreglada. Así también nosotros, hermanos míos, el esposo aguarda por nosotros, el novio de la iglesia, Jesucristo, aguarda por nosotros. Ataviémonos, vistámonos de amor, vistámonos, santifiquémonos, para que cuando el Señor venga, nosotros vayamos a su presencia y nos encontremos con Él. Así es que, claro que sí, esa es la meta de todo creyente, la venida de Jesús, ¿no? Y esto es lo que debe motivarnos a la santificación, tanto en lo personal, como dije recién, ¿no es cierto?, como también en ayudar a otros que también estén preparados, para que entonces cuando el Señor venga, nosotros iremos con Él. Así es que eso es. Ahora bien, hay un segundo elemento que tiene que ver con la preparación. La pregunta que nos hacemos es: ¿está la iglesia lista? ¿Cómo encontramos en esta carta del apóstol Pablo este hecho? Y mire lo que voy a leer algunos textos. En el capítulo 5 dice lo siguiente. Voy a leerlo porque creo que el texto es muy explícito para nosotros. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, que yo os escriba. Hermano, no voy a escribir sobre eso. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, ¿no? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hermanos, hay acontecimientos en el mundo hoy, algunos ya han pasado, pero han sorprendido a la humanidad. Recordamos hace unos pocos días, el 11 de septiembre en Estados Unidos, ¿no es cierto?, cuando estos aviones chocaron con las torres, estas conocidas como las Torres Gemelas, ¿no es cierto?, y las derrumbaron, y que algunos también cayeron sobre el Capitolio. Es decir, cómo los norteamericanos, en este caso, ¿no es cierto?, los norteamericanos, los estadounidenses, se sintieron ultrajados, se sintieron violentados, se sintieron a expensas del mundo, sin protección. Esto pasó. Ahora, ¿qué nos dice el texto a nosotros? El Señor vendrá. Cuando digan paz y seguridad, es que no habrá. Hermanos, el mundo hoy día no está en paz. En nuestra sociedad no hay paz. Vea usted, brevemente en nuestro país, cómo personas sacan un arma y matan a otro. Cómo personas van y atacan a mujeres con sus hijos para robarles un auto. Cómo personas, hermanos míos, atentan contra la vida de otros. Y no hay siquiera
un atisbo de arrepentimiento, siquiera de remordimiento. Cómo nuestra sociedad se enfrenta, cómo vemos enfrentados a los políticos unos con otros, nosotros mismos en Chile, ¿no es cierto? La Cámara de Diputados con la de los senadores, con los constituyentes ahora, etcétera, etcétera, el gobierno con el partido opositor, la oposición con los de gobiernos, etcétera, etcétera. Hermanos, hay un continuo luchar de quién es el mejor. Nuestra sociedad no tiene paz. No es una sociedad que vive en paz. Los creyentes debemos tener paz, debemos vivir en paz, ¿no? Debemos vivir en paz. Sigo leyendo el texto. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ustedes saben lo que ha de pasar. A ustedes no los debe sorprender la venida del Señor. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, amados hermanos. A usted no debe sorprenderle que el Señor venga. ¿Se acuerdan de las mujeres? De estas 10 vírgenes, ¿no es cierto?, que nos habla el texto bíblico, que aguardaban al esposo, pero 5 se despreocuparon. Hermanos, usted tiene que estar preparado. A usted no le debe sorprender aquello, no debe sorprenderle, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Hermanos, no estemos durmiendo, no estemos en letargo, sino preparémonos. Esa es la idea, preparémonos. Aquí está este hecho que estoy hablando de la preparación. Aquí está instaurado, la iglesia debe estar esperando y preparándose para que el Señor venga. Porque los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, vivamos juntamente con Él. No importa, si hemos muerto, resucitaremos. Si estamos vivos, seremos transformados para ir al encuentro del Señor. Por lo cual, hermanos, dice Pablo, por lo cual dice a los hermanos de Tesalónica, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos, estimúlense. Así debe ocurrir, hermanos de la Segunda Iglesia Bautista de Santiago. Así debe ocurrir, hermanos de distintos lugares, de distintas iglesias que pudieran estar escuchando este estudio, de distintas ciudades. Hermanos, animémonos unos a otros con estas palabras. Animémonos, ¿no? Mientras esperamos, vivamos de manera digna. Preparémonos. Prepararse significa mantenerse firme. Mira lo que dice el capítulo 3 en el texto 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Prepararse es estar firme. Prepararse no es no tener problemas. Prepararse es estar firme cuando lleguen los problemas. Prepararse es estar firme cuando llegue el mar tempestuoso. Prepararse es estar listos para enfrentar la tempestad. Cantamos una alabanza que dice paz en la tormenta. Yo no sé si usted se ha percatado cuando cantamos esta alabanza que ella no dice paz después de la tormenta, sino paz en la tormenta. Paz en la tormenta. Y usted y los creyentes en general tendremos tormentas. Tendremos tormentas. Un piloto de avión no piensa que siempre va a guiar su avión en tranquilidad. Habrán tormentas a veces. Habrán turbulencias y el avión tendrá sus bajones, subidas y caídas. El que gobierna una embarcación, una nave,
Un barco no está pensando que el mar estará siempre quieto. Vendrán tempestades, olas de grandes y pequeñas, y la embarcación parecerá que se hunde y luego vuelve a salir. Así es su vida, hermano. Así es mi vida. Habrán turbulencias en el andar, habrán tempestades en el mar, pero bendito sea Dios, que Él estará con nosotros. Tenemos que estar firmes. Firmes. Eso es lo que tiene que mantenernos a nosotros. Firmes. ¿Para qué? Para soportar. Pero también tenemos que estar amándonos unos a otros. Dice lo siguiente el versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros para con vosotros. Haga crecer y abundar en amor. Primera de Corintios 13, que puedo leer para ustedes también, nos enseña una gran verdad acerca del amor. Y quiero leerlo desde el texto. Pero mire lo que dice en Primera de Corintios 13 cuando habla acerca del amor. Y dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos, dice el texto, la esperanza dejará de ser. La esperanza se acaba. ¿Por qué esperar lo que ya tenemos? Cuando el Señor venga, ¿para qué esperar lo que ya tenemos? ¿Para qué seguir usando nuestra fe cuando el Señor venga si ya la tenemos? Pero bendito sea Dios, que seguiremos disfrutando de su amor por la eternidad, por los siglos de los siglos. Así es que esto es importante en Pablo. Vendrán momentos difíciles. Ahora bien, en los capítulos 1 al 3 aparecen estos términos que tribulación, hostilidad, aparecen allí. Pero cuando estas cosas pasen, ustedes tienen que mantenerse firmes. Miren lo que dice en el texto 6, por ejemplo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Es decir, ustedes me han imitado, dice Pablo, aún en mis sufrimientos, como yo he imitado. Hermanos, imitar es tratar de ser igual al otro, no es ser el otro. Nadie puede ser Cristo, pero debemos imitar a aquel que todo lo dio por nosotros. Debemos imitar a aquel que todo lo entregó por nosotros. Jesús, el Cristo. Pablo dice, me imitaron. Yo les compartí el Evangelio. Yo les hablé del Evangelio. Y aún en medio de esta gran oposición, ustedes se mantuvieron firmes. Mira lo que dice el texto 2 del capítulo 2. Estamos hablando aquí de la generalidad de esto, ¿no? Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Hermanos, ustedes saben, dice Pablo, todo lo que hemos sufrido por causa del Evangelio. En Filipos fuimos ultrajados. Y cabot, dice, ¿no? Ultrajados. Ultrajados. ¿Usted sabe lo que es un ultraje? Pablo dice, hemos sufrido todo eso, pero ustedes saben con cuánta prontitud, aún estando recién ultrajados, quisimos estar con ustedes. No importa. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Pablo mejor no les habla solo acerca de la venida de Jesús, de la esperanza, de la eternidad con Dios?
¿Por qué les habla de la resurrección? Perdón, ¿por qué les habla de la persecución? Primero porque es lo que ellos estaban viviendo. Es lo que ellos estaban experimentando. Estaban siendo perseguidos a causa de su fe. Y Pablo no quiere que ellos ignoren aquello. Y Pablo dice, pero yo les enseñé que así iba a pasar. Mire lo que es el texto 3 del capítulo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y el texto 4. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido. Hermanos, dice Pablo, si esto es parte de nuestra vida, esto es parte de nuestra fe, ¿no? Esto ya se los enseñé. Y la persecución siempre fue importante en el mundo greco-romano. Así como Pablo les está hablando acerca de su fe en Cristo, que tendrá como recompensa la eternidad, también les dice, hermanos, vendrán tempestades, vendrán aflicciones. Pero anímense, ¿no? Así es que en Tesalonicenses la persecución viene a revelarnos esta tremenda preocupación que el apóstol tiene por esta iglesia, ¿no? Así como un padre que se preocupa por un hijo, usted debe preocuparse también, mi amado hermano, de otros que como ustedes son creyentes. Anímense, hermanos, vamos a sufrir, pero ánimo. Con el Señor hicieron mucho más. Con el Señor fue aún más terrible. Qué hermoso. He querido introducirles en este estudio de Primera de Tesalonicenses. Próximo miércoles vamos a mirar un poco más en detalle el capítulo 1. Es una carta breve, no vamos a pasar tanto tiempo aquí. Pero qué interesante es cómo el apóstol Pablo nos plantea estos elementos que son absolutamente necesarios y parte de la vida de la iglesia en Tesalónica. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Primero por la fe, porque por la fe hemos sido introducidos en Cristo Jesús. Por la fe hemos alcanzado salvación. Te damos gracias por eso. Pero gracias también, porque cuando vengan las turbulencias, cuando vengan las olas tempestuosas, Señor, tú no vas a dejarnos, tú estarás con nosotros y podremos soportar hasta el fin de los tiempos. Podremos soportar hasta el fin de los tiempos. Y cuando vengas en gloria, nos llevarás a vivir contigo por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados. Un gran abrazo para todos ustedes. Y recuerden, volvemos a encontrarnos como cada miércoles a las 20 horas para estudiar juntos la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.